Mira, tiene padre panameño. Mira, tiene abuelo costarricense. Hoy la federación que no utilice esta herramienta se va a quedar rezagada. Sería falso decir que es una superestrella. Hola, crack, saludos. A ver, usted no va probablemente a saber quién es Elijah Nelson. De hecho, hasta hace unos meses nadie lo sabía porque jugaba en una 8ª división del fútbol de Alemania. Pero de pronto alguien se fija en la Bundesliga, en este jugador, y revisa sus raíces y dice, mira, tiene padre panameño, mira, tiene abuelo costarricense y nació en Estados Unidos. Y entonces, en medio de este contexto de doble nacionalidad y de una guerra férrea por tener a los mejores talentos, nos preguntamos, ¿podrá este muchacho, Elijah Nelson, de pronto aparecer en la selección de Costa Rica o en la selección de Panamá futuro? ¿De dónde salió? ¿Cómo juega? Lo vamos a interpretar. Tommy, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Qué gusto saludarte, José, y a todos los que nos ven. Vale la pena aclarar que quien lo identificó, al menos por primera vez en redes sociales, es César Mosquera, que es un periodista y licenciado en comunicación argentino-peruano, que se encarga de estar detectando talento, haciendo una suerte de scouting de todos los futbolistas que puedan ser sub-23 elegibles por múltiples selecciones, así que el reconocimiento para él. Claro que sí. Scout del Schalke estaba en su partido y lo llevó a entrenar de inmediato a la plataforma superior del fútbol juvenil alemán. Básicamente hicieron scouting puro, ya que si aparece un ojeador del Schalke es porque algo le ven. Para César Mosquera, que hace el trabajo como muchos periodistas o como muchos aficionados al scout que no hacen las federaciones. Creo que ese es el primer punto medular, ¿no? Porque hoy él, desde su trabajo meticuloso y sistematizado, detecta el árbol genealógico de Nelson y muestra que además de donde nació puede jugar en varios otros países. ¿Qué están haciendo nuestras federaciones? Es algo que ahora podemos conversar. Sí, ahorita a él lo invitan a hacer una prueba con el Schalke 04. Es un club, creo yo, bastante reconocido por todos, histórico en la Bundesliga. El análisis nos dice que su rasgo principal es que es bastante rápido y sus números que lo anteceden y que quizás hicieron que el Schalke lo invitara a esta prueba es que en la 8ª división de Alemania marcó 13 goles en 11 partidos con el Krefeld. De ahí nace toda la investigación del colega que al final de cuentas abre una oportunidad. Tomás, 19 años, tampoco es tan joven. Esa es una particularidad de este llamativo caso del jugador panameño tico estadounidense. Sí, el perfil, creo que lo más llamativo de esta situación es que no estaba en el radar de nadie y de repente aparece y con esta capacidad de ser elegible por varias selecciones, su edad y la división donde jugaba, tal vez lo ponía un poquitito fuera del radar futbolístico. Claro, cuando da el paso hacia el frente, cuando el Schalke 04, un equipo bastante importante de Alemania, pone sus ojos en él, lo invita a 2 pruebas y lo empieza a seguir muy de cerca con una vocación de incorporarlo a sus ligas menores. Creo que ahí es donde termina de hacer clic, porque se torna apetecible para muchas selecciones, o al menos como para poder hacer un llamado y preguntar sus condiciones y qué interés tiene. La realidad es que estamos entrando desde hace 4 o 5 años para acá en el mundo de los elegibles, de las ascendencias. Hoy la federación que no utilice esta herramienta se va a quedar rezagada. Va a perder un montón de Tomás, posibilidades. Aquí me entra una duda. Dale. Hace unos días Honduras logró captar talento de España a través de tercera generación, es decir, revisaron raíces de los abuelos para captar talento, gracias en parte a la base de datos y al trabajo que está haciendo Francis Hernández, español, que se está fijando en el talento de la diáspora, en este caso específicamente en España. ¿Cuál es el método habitual de un club profesional para buscar talento? El club de selección. Por ejemplo, una selección quiere buscar talento, pero hay una forma de enterarse de las raíces de todos los jugadores de una liga en específico. Por ejemplo, Costa Rica dice, hay muchos jugadores, Costa Rica tiene una colonia grande, para dar un caso, en Francia. Entonces, ¿cómo hacemos para ver si de todos los jugadores de la liga francesa hay algunos con raíces costarricenses? Y primero, yo creo que es un trabajo artesanal. Hoy hay un montón de plataformas donde, caso White Scout, por ejemplo, que tenés una cantidad de datos y una batería de estadísticas impresionante y también perfilamiento de jugadores que puede ser como una primera aproximación o un primer barrido.
Después obviamente que tenés que hacer un trabajo artesanal, meticuloso, de empezar a buscar futbolistas que vos veas casi que hasta una manera rudimentaria, te diría, por el apellido, desde eso hasta el rastreo de oleadas migratorias que te permitan tener clústeres identificados. No tiene que ver directamente con el fútbol. Por ejemplo, vamos a Argentina. Argentina en el 2001 tuvo una crisis sociopolítica económica tremenda. Hubo una gran emigración de argentinos en el 2001-2002 rumbo a España. Bueno, eso en migración está establecido hasta dónde se han instalado casi. Entonces ahí vos tenés un clúster, tenés la posibilidad de ver en los clubes, y ahí empezás el trabajo artesanal de contactos, de cercanía, de llamar, de preguntar, de interiorizarte. Después hasta te puedes meter en redes sociales. El caso de Nelson, por ejemplo, el colega Mosquera señalaba que, por ejemplo, en su Instagram tenía la bandera de Costa Rica y de Panamá, pese a haber nacido en Estados Unidos, no tenía la de Estados Unidos. Tenía un vínculo. Entonces, parecen cosas muy menores, pero vos después, si tenés un departamento, y a eso quiero aterrizar, un departamento encargado del rastreo y el escauteo del talento en la diáspora, tenés que tener ciertos patrones sistematizados, clúster de migración, equipos donde, o sea, vínculos con la federación que recepciona a esos jugadores, digo, la Federación Francesa de Fútbol, la Federación Alemana de Fútbol, que te puedan pasar fichas. Obviamente, tal vez llegar a los abuelos no es tan sencillo, pero vos empezás a tener unos primeros filtrados que después cuando vos llegás a Nelson, por ejemplo, tal vez lo que primero vio el colega fue que era panameño. Habla con el futbolista, ya es una cuestión de contacto interpersonal, y te dice en la charla, no, y también tengo a mi abuelo Tico. Ah, pará, entonces también puedes jugar en eso. Es un trabajo de carpintería. Es imposible desestimar. Yo creo que el que hoy no lo hace está rezagado. Y quiero decir que esto, en CONCACAF, ya lo está haciendo Surinam, Haití, República Dominicana, Curazao, Jamaica, pero también lo está haciendo... Hasta con naturalidad. Sí, pero también lo está haciendo Antigua y Barbuda, Aruba, Barbados, o sea, viene. El Salvador, con Yamil Bukele a la cabeza, ya estableció el Departamento de Detección de Talento de Estados Unidos con Hugo Pérez. Honduras, con Francis, ya desarrolló toda la parte española y también tienen como una embajada, entre comillas, en Estados Unidos. Costa Rica, por ahora, adolece de eso, tiene una carencia pasmosa, con la particularidad de que no tiene una gran pecera de la cual ir a pescar. Yo creo que también pasa por ahí, que la pecera de Costa Rica, en comparación a muchos países, es bastante pequeña. No la puedes descartar. Igual que la de Panamá. Sí. La hay, al punto de que apareció Nelson. Aquí hay un dato muy interesante, Tomás, que a mí me hace pensar en que pasa mucho también por explorar opciones y no cegarse a ninguno de los dos extremos. Le voy a dar un ejemplo a los panameños y a los ticos que nos ven. De Panamá apareció el caso de Kuranyi, ¿verdad? Kuranyi viene de raíces alemanas, pero tenía un vínculo con Panamá y en su momento fue tomado en cuenta por Panamá. Costa Rica en su momento tuvo la opción de traer a Elian Quesada, tico con raíces irlandesas inglesas, a una selección menor. Y el caso de Joseph Nonge, un muchacho que se formó en la Juventus, que al parecer tenía raíces ticas y que no logró convencer de venir a la selección. Hasta ahora no podemos decir de manera consistente que ninguno de estos que hemos dicho es una superestrella. No. Sería falso decir que es una superestrella. Pero ¿qué habría pasado? Que si por esa mentalidad del menosprecio, Argentina no hubiera revisado el video que le llevaron de Messi cuando le presentaron a Messi como una alternativa concreta para formar parte de las selecciones menores de Argentina. Probablemente Messi se hubiera cansado de insistir y hubiese jugado con España. Sí. Entonces hay que tener mucho cuidado de ni inflar, pero tampoco menospreciar. No, yo lo que digo es que no hay que descartar, porque primero tenés la posibilidad de expandir un plantel o un panel de futbolistas a disposición. Segundo, si no lo usas vos, lo puede usar tu rival. Ese es un tema. A veces hay que bloquear. Y ojo, después revienta con el rival. Exacto, y todos nos sentimos molestos. O ¿cómo no se dieron cuenta? No, se dieron cuenta y lo dejaron de lado. Entonces, eso también es un tema. Hoy bloquear no es nada menor. Y después, la primera aproximación es detectar, encontrar, pero después tenés que seducir, convencer. Y una vez que hubo seducción y convencimiento, tenés que lograr que permanezcan. Sobre todo futbolistas que cuando son jóvenes y no juegan la selección mayor, todavía tienen la posibilidad de seguir explorando alternativas. Y ustedes me dirán, bueno, pero es Haití, pero es República Dominicana, pero es Surinam, pero es Aruba, pero es Antigua y Barbuda. Son selecciones más pequeñas en el concierto mundial, sí, pero también lo es Argentina. Porque vos sacabas el caso de Messi, pero yo me di a la tarea de buscar que la vigente campeona del mundo, desde el 2021, desde abril del 2021, la AFA, la Asociación del Fútbol Argentino,
tiene una profundización de su departamento de scouting al establecer una oficina en Madrid, a cargo de Juan Martín Tassi, encargada de hacer un censo y perfilamiento permanente de los jugadores que están en España, por esto que yo te decía el clúster, pero en Europa. Y empiezan a tejer una red, un networking con gente que ya sabe que hay una oficina, dicen, comentan, mira aquel, mira el otro, hay una red de contactos donde todos van nutriendo ese censo y ese perfilamiento, y así fue como llegaron a Garnacho. Que es un muy buen ejemplo. Es español, pero su mamá es argentina. Y él quería además jugar con Argentina. Sí, y ahí, o su papá es argentino, pero la cuestión fue que además de detectarlo, ir a hablar con él y seducirlo con el activo Messi Selección Argentina, activaron la parte como emotiva, patriótica, a través de uno de los padres para que el jugador obviamente decante por ese lado. Entonces, ¿a qué voy con esto? Lo hace Antigua y Barbuda, lo hace Argentina, en el medio, seguramente, todas las otras selecciones no se puedan dar el lujo de dejarlo de lado. Los de abajo, por necesidad, urgencia y porque la cantidad de futbolistas que disponen no es tan grande. Los de arriba, porque entienden que puede haber un talento muy bueno que si no es propio es del otro. Y los del medio, porque tenés que generar variabilidad de poder tomar decisiones. Entonces ahí hay un mundo que se abrió que, repito, el que no lo quiera trabajar de forma meticulosa, sistematizada, ordenada y con un departamento afín y que tenga expertise en el tema, va a quedar muy atrás. Vea, para todos los que nos están viendo, gracias de verdad por dar me gusta. Si ya llegó hasta acá, dé me gusta. Vaya a seguir a Tomás Fonseca en su canal y no olvide, lo más importante, suscribirse. Ya superamos la barrera de los 45,000 suscriptores con puro contenido de CONCACAF, así que gracias de verdad por estar acá. La pregunta incómoda para todos los que nos ven. ¿El jugador nacionalizado, para ustedes, siente menos la camiseta de su país o la siente igual? Lo leemos en los comentarios. El nacionalizado, el que tal vez apenas si sabe el idioma nativo de su país, el que tal vez se crió toda la vida en otro país, pero de pronto fue llamado por una selección, ¿representa o tendrá la misma hidalguía y el mismo coraje para representar a su país que otro que se crió acá, que conoce su nación, que está en su tierra? ¿Qué opinan? Dejen su criterio en los comentarios. ¿Usted qué dice, Tomás? Caso por caso. Caso por caso, porque hay futbolistas que pueden no haber nacido en una tierra que después van a representar, pero tienen un nivel de compromiso afectivo para con sus padres, por ejemplo, o con la abuelita que le preparaba la comida típica de ese lugar y que le parecen cosas menores, pero no lo son. Pero eso es más bien lo que propicia el lazo. Exacto, sobre todo para selecciones de nuestro lado, donde tal vez las condiciones no son las más apetecibles. Entre Estados Unidos y Costa Rica y Panamá, por infraestructura, por posibilidad económica, por desarrollo, te diría que cualquiera decantaría por Estados Unidos. Ahora, si te activa otra cosa, que es intangible, pero es muy importante, porque al final los seres humanos estamos conformados de pasión y sentimiento, y funciona. Digo, decía el caso de Garnacho recién, le seducía la posibilidad de jugar con Messi, lo que el papá o la mamá le dijo, o sea, hay otros factores que también entran en juego. La verdad que ese componente, no sé cómo impacta en cada uno de los jugadores, y algunos lo harán estrictamente, no me quiero poner tan romántico como del otro lado, y algunos lo harán estrictamente porque saben que en su país de origen no les da para jugar en la selección y que la vía de acceso a un mundial, una eliminatoria, partidos clase A con selección, que a la vez le abre posibilidad de jugar en otras latitudes para cumplir los requisitos, es con la selección B que pueden elegir. Es verdad también. Y es una cuestión económica y de carrera. Y hay muchos futbolistas en África que cobran por participar y representar esas selecciones, cobran una garantía como un fee, no es que un salario, sino que es un fee para que decanten por esa selección. Y después tenés el caso de los hermanos Williams, que uno representa una selección y otro otra. Y ahí que se juega. ¿Cómo podemos decir? No podemos ser sommelier de sentimiento. ¿Qué? ¿Siente uno más, uno menos? ¿O sienten diferente? ¿O cómo fue su desarrollo infantil que les pegó más una cosa u otra? ¿O tiene que ver estrictamente con la carrera? Yo iría caso por caso. Si ya llegaste hasta acá, ¿qué te parece si dejas un me gusta y te suscribes al canal que une a toda la CONCACAF? Échale un vistazo a la página principal de mi canal y busca las secciones con el contenido de tu país. Recuerda, si aquí está tu bandera, habrá contenido para vos.